Estimados y estimadas invitados, es un honor recibirlos en las nuevas instalaciones del Instituto Francés de Estudios Latinos. Les deseo la bienvenida a esta mesa redonda sobre el patrimonio como factor de desarrollo sostenible. El objetivo de esta mesa redonda es compartir experiencias en materia de investigación y de conservación del patrimonio en el Perú. Como ven, estamos en el tema, ¿no? En este día de inauguración. Esta mesa redonda la organiza la Embajada de Francia en el Perú y el IFE, y se marca dentro de la presidencia francesa de la Unión Europea. Agradezco entonces la presencia de la señora Jeannie-Marie de Gómez Guerrero, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, al excelentísimo señor Alejandro Álvaro González San Martín, embajador del Reino de España, al excelentísimo señor Marc Giacomini, embajador de Francia, al señor Gaspar Fronchini, embajador de la Unión Europea, y al señor Clemens Hellmayer, encargado de Cultura y Prensa de la Embajada de Alemania, al señor Enrique López Hurtado, coordinador del sector de cultura de la UNESCO, que nos hace el honor de acompañarnos y de estar con nosotros para encargarse de la moderación de la mesa redonda. Hasta aquí los dejo y me voy a ir a sentar para escucharlos muy atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días con todos y todas. Como bien dijo Aliocha, esta es una mesa redonda para poder reflexionar acerca del rol del patrimonio en el desarrollo sostenible. Vamos a empezar con la presentación de la señora viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Jeannie-Marie Gómez Guerrero, quien va a compartir con nosotros cuáles son las prioridades y las líneas de acción que ve desde su gestión. Adelante, viceministra. Nuevamente buenos días. Hablar de patrimonio en nuestro país es un tema complejo porque tenemos tanto que muchas veces esta ventaja de tener tanto, no todos lo ven como una ventaja, muchas veces lo ven como una interferencia. Está escrito en la normativa. La normativa en nuestro país, cuando se va a elaborar un proyecto X, primero identifica cuáles son las interferencias, y allí estamos, cultura y ambiente, ¿verdad? Es un nombre ingrato, pero lo es el nombre que nos da la normativa. Sin embargo, ¿cómo hacemos nosotros para cambiar? Porque de alguna manera este término interferencia deja ver lo que a veces somos para los demás, para los que no están ligados con su patrimonio, para los que no están ligados con el patrimonio cultural en sí. ¿Cómo hacemos para cambiar esa percepción que tienen? Es uno de nuestros objetivos en esta gestión. Somos responsables de tener, como Ministerio de Cultura, somos responsables de poder establecer las normativas, de regular el patrimonio. Y al tener tanto, es un tema tan complejo, ¿no? Tenemos que ver cómo hacer, porque solos no vamos a poder protegerlo, cómo trabajamos en alianzas con los gobiernos locales y regionales y con la misma población. En primer lugar, hablamos de aproximadamente 25.000 monumentos arqueológicos y más de 4.500 monumentos históricos. Por ello, muchas veces, pues, constituye una traba ante cualquier tipo de proyecto. Me explico. Si en el Perú se quiere hacer un gasoducto, necesitan un documento que se llama CIRA. Si en el Perú, en el centro de Lima, se quiere hacer una obra X, probablemente van a tener que chocar con patrimonio histórico. Y si
hacen remoción de suelo con patrimonio arqueológico. Por ello somos una interferencia, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para que esta interferencia se vuelva más bien algo ventajoso y algo llamativo? Es donde, como Ministerio de Cultura, tenemos que mirar, revisar y en base a la casuística ver cómo mejoramos nuestros procedimientos. Es en primer lugar. Si queremos nosotros conservar nuestro patrimonio para la puesta en uso social de este, en primer lugar tenemos que optimizar nuestros procedimientos y eso constituye una de nuestras prioridades. ¿Cómo optimizamos nuestros procedimientos para que en general cualquier tipo de obra que se vaya a realizar podamos trabajar de manera expeditiva para apoyar el desarrollo de nuestro país, pero también mejorar nuestros procedimientos para que invertir en patrimonio sea más fácil, sea más factible para el interesado, ¿no? ¿Cómo hacemos también? Una cosa es la optimización de nuestros procedimientos, pero también cómo hacemos para que en conjunto podamos conservar nuestro patrimonio. Nadie conserva lo que no valora y nadie valora lo que no conoce. Y a pesar de tener tanto, tenemos que admitirlo, mucho de nuestra ciudadanía, de la población en general, no valora su patrimonio. Entonces hay un trabajo pendiente que realizar y que es urgente además esta concientización, en primer lugar en los 3 niveles de gobierno y en segundo lugar con la ciudadanía en general. Pero antes de trabajar con la ciudadanía es necesario hacer estas alianzas con el gobierno local y regional para que en conjunto podamos salvaguardar nuestro patrimonio. Es realmente lamentable cuando nosotros vemos que día a día vamos perdiendo parte de nuestro patrimonio arqueológico, nuestro patrimonio histórico, y mucho de ello se da por una falta de gestión. Muchas obras, por más sorprendentes que parezcan, obras que muchas veces son propiciadas por los mismos gobiernos, colisionan con la protección del patrimonio. Y no es mi interés quejarme, no, estamos haciendo un análisis desde el sector cultura, cómo hacemos para que esto no se replique, ¿no? ¿Cómo hacemos para concientizar a los gobiernos y más bien trabajar de manera conjunta con ellos? Estamos trabajando en la mejora de nuestra normativa y estamos trabajando también en campañas de difusión, de concientización con nuestros gobiernos y la ciudadanía en general. Si bien hay algunos proyectos que se están realizando, son puntuales, porque al tener tanto patrimonio, no es posible trabajar con todo ello. Pero si nosotros trabajamos desde la concientización con nuestros gobiernos locales, tenemos más probabilidades de que podamos en conjunto salvaguardar el patrimonio para poder darle un adecuado uso social del mismo. En general somos muy ricos como país en cuanto a cultura, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a poder activar las industrias culturales si todavía no solucionamos el tema del patrimonio inmueble? Todas estas acciones culturales que nosotros podemos desarrollar, la misma gastronomía es una de ellas, primero necesitan que solucionemos el tema de nuestro patrimonio inmueble, porque dentro de este patrimonio, dándole un adecuado uso social, estableciendo las áreas de uso sociales también, podemos justamente allí, en esas áreas de uso social, explotar mejor nuestra cultura, que traería beneficios grandes para la población. Por eso es que para nosotros sí es un tema de fondo, ¿no? Las soluciones de nuestro patrimonio inmueble, ya sea histórico, ya sea arqueológico,
porque sabemos que allí están las áreas donde vamos a poder desarrollar las demás acciones culturales. No vamos a hablar en este momento de técnicas de conservación en sí, porque sabemos que estas se dan de acuerdo al objeto que vamos a desarrollar, al objeto que vamos a tratar. Más bien es un tema de gestión lo que estamos priorizando, ¿no? Es un tema de gestión para poder trabajar en conjunto con nuestros gobiernos en bien de nuestro patrimonio. Acciones como la que estamos viendo ahora, como la que hemos visto, realmente nos inspiran porque vemos que es posible que nosotros podamos proteger nuestro patrimonio, atesorar nuestro pasado, que quede la evidencia para que puedan disfrutar también las demás generaciones. Y podemos seguir avanzando, ¿no? Con acciones que puedan, que sean acorde a esta, que nos permitan preservarlo y que nos permitan también conservar nuestro medio ambiente. Hacia ello nosotros estamos apuntando. Entonces, estas son las prioridades. En primer lugar, optimizar nuestros procedimientos. En segundo lugar, estas campañas de concientización con nuestros gobiernos locales, regionales, la ciudadanía en general, ¿no? Y poder activar las industrias culturales dentro de estos espacios que muchas veces son necesarios para la población. Tenemos mucho monumento en pleno Lima, y no solamente en Lima, en todas las regiones, muchos monumentos que no tienen un adecuado uso social. Muy por el contrario, más bien están siendo mal usados, dañados, afectados continuamente. Pero cuando lo podamos ocupar adecuadamente, eso hará que nuestra misma población también la valore más y la proteja más. Es para nosotros la única manera. ¿Cómo evitamos que nuestros monumentos sean ocupados indebidamente? Viviendas informales o a veces usos que no son los adecuados, pues justamente usándolos. ¿Cómo evitamos que alguien ocupe un lugar que no le pertenece? Ocupándolo nosotros, ¿verdad? Pero ocupándolo adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. Vamos a empezar nuestra mesa redonda. Esta mesa redonda está articulada alrededor de 3 temas. El primero es el patrimonio como factor de desarrollo humano. El segundo es la temática investigación y patrimonio. Y el tercero es, desde la óptica del patrimonio, el desarrollo sostenible y acciones de cooperación. Cada uno de estos temas cuenta con una pregunta y vamos a pedirle a los excelentísimos embajadores que comenten acerca de cada una de estas preguntas, con excepción de la tercera, que será dirigida al embajador de la Unión Europea, ¿no? Como sabemos, la Unión Europea no cuenta entre sus mandatos con el tema de patrimonio y cultura, eso es un tema de los estados parte, pero hay cosas muy interesantes que nos han manifestado que quisieran compartir. Empecemos entonces con el primer tema, patrimonio como factor de desarrollo. La pregunta es, ¿cuál es el impacto de las acciones de conservación del patrimonio en el desarrollo humano? Quisiéramos empezar, por favor, por el señor Clemencio Almeida. Muy buenos días a todos. Quisiera empezar enviándoles los saludos más cordiales de nuestro embajador, el señor Stefan Herzberg, y es más, muchas gracias a los amigos franceses por haber realizado este evento. Bueno, voy a empezar un poco con el rubro general de la política de conservación cultural de nuestro Ministerio Federal de las Relaciones Exteriores. Desde los 1981, la preservación del patrimonio cultural y la conservación del patrimonio cultural ha sido uno de nuestros ejes de la política cultural y educativa exterior. Nuestro programa de conservación cultural proporciona apoyo financiero a proyectos destinados a la conservación del patrimonio cultural en el extranjero
o a la conservación del patrimonio cultural alemán en el extranjero. Bueno, por razones obvias, no tenemos mucho patrimonio cultural alemán, pero sin embargo tenemos muchos proyectos de cooperación. Estos proyectos necesitan cumplir con varios de los siguientes objetivos: la protección y cuidado de la identidad cultural de países socios, conservación del patrimonio cultural material e inmaterial relevante, también ante el trasfondo de amenazas por el cambio climático, crisis y conflictos, la prestación de una contribución para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, la transferencia de conocimientos y de tecnología relacionados con conservación cultural y la conservación del patrimonio cultural alemán en el extranjero. En el marco de este programa ya hemos realizado varios proyectos en el Perú, de los cuales quería enfatizar dos durante este conversatorio. Uno es el proyecto de investigación de los geoglifos en la área de Nazca, sobre el que voy a hablar un poco más en la segunda y tercera ronda. El otro es el trabajo de una investigadora alemana que viene recopilando las tradiciones orales de quechuas del pueblo andino Pumacanchi, algunas horas al sur de Cusco. Ella ha venido recolectando los cuentos de la región que hasta ahora solamente han sido retransmitidos de manera oral. Ahora estamos evaluando si podemos dar nuestro apoyo a este proyecto y probablemente cuando solamente se trata de una cuestión de investigación, sí, lo que falta para nosotros ahora es un poco el presupuesto, ya que el nuevo gobierno alemán justamente el último viernes ha decidido sobre el presupuesto para este año, pero estamos bastante optimistas. Como este proyecto aún queda por realizarse, voy a delinear los impactos o más bien los objetivos que nosotros esperemos lograr. Uno es el apoyo, dando este apoyo a este proyecto. Con esto queremos contribuir a la documentación y a la preservación de las tradiciones de la población andina, de la población indígena, y el otro también la preservación de su identidad, ya que las tradiciones orales, las tradiciones como cuentos, forman una gran parte de la identidad de un pueblo. Para nosotros es importante dar apoyo a esto también. Con esto voy a terminar por la primera ronda. Gracias. Muchas gracias, señor Feldmayer. A continuación, las impresiones del excelentísimo señor Alejandro Álvaro González San Martín, embajador del Reino de España. Muchas gracias. Quiero empezar por agradecer a este centro que haya organizado esta charla, conversación, intercambio de ideas y por supuesto la Embajada de Francia. Muchas gracias, Marc, por darnos a todos la oportunidad de estar aquí hoy, hablando de un asunto que yo creo que es absolutamente fundamental, como la viceministra ha dicho hace un minuto, para el Perú, porque a través de su patrimonio cultural lo que se puede lograr para el Perú es mucho, aunque las dificultades también sean las que ella ha mencionado. Es triste que se hable de interferencia cuando en realidad se está hablando de construir, reconstruir aquello que es la historia de un país y que tanto puede aportar además a su propio desarrollo. Y así es como lo vemos nosotros también. Ella ha dicho ya cuáles son las soluciones frente a lo que se denomina interferencia, que nosotros nos hace la agilidad administrativa, y ha señalado, por otra parte también, cuáles son los beneficios de la agilidad administrativa cuando se trata de la recuperación de patrimonio. Y desde la cooperación española, cuyo director está hoy aquí con nosotros y debería estar sentado aquí porque sabe de esto bastante más que yo, pero en fin, me ha permitido aprender a lo largo de estos 2 últimos años de la labor que se realiza desde esta oficina. Nosotros tenemos un punto de vista que es muy similar a lo que se ha venido exponiendo hasta aquí. Nosotros, para empezar, vemos el patrimonio cultural y la recuperación de ese patrimonio como un derecho a la formación de una identidad cultural, que yo creo que es una necesidad evidente en el caso del Perú, como lo es en el caso de tantísimos países. Al mismo tiempo, y me temo que me estoy repitiendo mucho, viceministra, pero yo sigo tu línea, es también un recurso para el desarrollo. Es decir, cuando nosotros hablamos de recuperación de patrimonio, le damos a todo ello un carácter integral que llega incluso a tomar en consideración, bueno, pues lo que son las características propias de los pueblos indígenas, las cuestiones de género,
y muchas otras que deben tomarse en consideración, y a ellas me referiré poco a poco. Este carácter integral, ¿cómo se, vamos a decir, cómo se concreta en el caso de una cooperación como la nuestra, que tiene un programa de patrimonio que tiene ya más de 30 años, 32 años, si no me equivoco? Bueno, por una parte, tenemos muy claro que lo que queremos es mejorar las capacidades técnicas locales cuando acometemos un proyecto, es decir, el proyecto, aparte de un beneficio directo, da un beneficio indirecto, pero mucho más real y sostenido en el tiempo, porque afecta a toda una comunidad que ve los beneficios de esa mejora de capacidades. Tratamos de que se genere empleo local, esto parece obvio y fundamental. Buscamos mejorar la capacidad de planeamiento de las entidades locales. Esto es una obligación básica, puesto que esa mejora de capacidades de planeamiento es absolutamente básico en toda la geografía, en una geografía tan extensa como la del Perú, y en además un movimiento políticamente descentralizador como el que hemos visto en los últimos años, y que además debe generar capacidades de las administraciones locales. Y por supuesto, como no, se busca mejorar la calidad de vida, se busca que haya unos beneficiarios reales y mejorar incluso las condiciones de habitabilidad de las familias que se ven afectadas. Dicho esto, no quiero negarles otro elemento que en el caso de España pues, es muy evidente. Para nosotros, el patrimonio cultural del Perú es un patrimonio que forma parte de la historia de América y también forma parte de la historia de España. No puedo negar que esto también tiene algo que ver con nuestros esfuerzos, porque nuestra proximidad y nuestro cariño hacia este país y hacia este continente pues es indiscutible y perfectamente conocido. Y porque además pensamos que una historia es una historia esta en la cual no se entiende lo que es España y no se entiende lo que es América. Pero voy a otros elementos, dicho esto y reconocido esto, que es un interés también particular. Nosotros partimos de la base de que para lograr todos estos objetivos que antes he venido enunciando, es preciso previamente, antes de acometer cualquier tipo de acción, un proceso de investigación del patrimonio. Investigamos localmente qué es lo que hay y qué es lo que se puede hacer y cuál es el beneficio y cuál es la permanencia de ese beneficio en todo ello. Y esto es así, esto ha dado lugar a que pues esta cooperación a la que me he referido a lo largo de estos últimos años haya actuado en monumentos concretos, en los principales centros históricos del Perú, en paisajes culturales como el Valle del Colca. Recuerden ustedes que el Valle del Colca hace 13 años, cuando llegó la cooperación española, era uno de los lugares más deprimidos del Perú, y hoy, sin embargo, es un lugar absolutamente próspero, y ello se debe a que hubo gente que tuvo la vista y la habilidad de ver en este valle unas potencialidades que dieron lugar a una recuperación de la vivienda, una recuperación y ordenación del paisaje, etcétera, etcétera, que hoy por hoy ha hecho que pues aquellas viviendas se hayan convertido en centros en donde las familias acogen a turistas y en un lugar en donde los beneficios para toda la comunidad son evidentes. Estamos pensando en hacer algo también, no de este tamaño ni de este calibre, pero en Jalca la Grande, el Ministerio de Cultura nos ha apuntado la posibilidad de echar una mano entre todos en la reconstrucción de viviendas en el Amazonas, y para nosotros será un honor si podemos seguir caminando en esa dirección. Pero también hemos actuado en la formación de jóvenes a través de escuelas taller. Dicho de otra manera, hemos creado unidades de gestión, hemos creado centros taller, hemos actuado en Arequipa, en Cajamarca, en Cuzco, en Ayacucho, en Lima, en el RIMAC. Estamos muy presentes y muy orgullosamente presentes, no puedo negarlo, en este ámbito. Hemos actuado sobre 800 bienes inmuebles, sobre más de 3.000 o 4.000 bienes muebles. Y en esas escuelas taller a las que me refería antes, que han ido entrando y creándose a raíz de la necesidad de contar con jóvenes que tengan un oficio, jóvenes que están en una situación difícil en un momento dado, a los que se puede dar una formación. Pues hemos creado 7 escuelas taller, vamos a crear otras 3 escuelas taller más en diferentes ciudades. Antes mencionaba el Colca, allí había uno, hay otras
en otras ciudades del Perú, que han formado durante años a más de 3.000 jóvenes y a más de 15.000 personas más vamos a decir, en cursos de carácter más breve. Hemos dado asistencias técnicas. Estoy hablando un poco en desorden, pero lo que quiero es crear un poco el paisaje de cuál ha sido nuestra filosofía de actuación, en dónde hemos actuado y cómo hemos actuado. Esos jóvenes a los que me refería antes, que han pasado por las escuelas taller, han recuperado lugares tales como, por ejemplo, el Centro Cultural Inca Garcilaso, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, han recuperado los tambos del barrio Solar de Arequipa, o la Mudena de Cuzco, o la Casa Toribio Casanova de Cajamarca, etcétera, etcétera. Tengo un larguísimo listado aquí que me habían pasado de lugares y centros recuperados, pero lo que quería en esta breve exposición, que soy consciente que he tocado ya las 3 preguntas, es poner la base de cuáles son los objetivos en los que no podemos, por menos que coincidir con el Ministerio de Cultura y seguir su guía y seguir sus apreciaciones y apreciar el honor que nos hacen de tenernos como socios en alguna de las actividades en las que podemos entrar. A continuación, señalar cuáles son esos objetivos a los que me referí en un principio, cuál es la necesidad de tener un proceso de investigación del patrimonio y, por fin, cuando hablo del Colca o cuando hablo de Jalca la Grande, tomar muy en consideración cuáles son las necesidades del lugar y la obligación de respetar la identidad cultural de aquellos lugares en donde se actúa. Lo voy a dejar aquí, podría seguir hablando durante varias horas porque me han dado como 8 o 10 folios de información, pero no lo voy a hacer por respeto a todos vosotros. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. A continuación, para cerrar esta primera ronda, Su Excelencia el señor Marc Giacomini, embajador de Francia. Muchas gracias. Es bastante fácil intervenir después de los colegas europeos, en particular mi amigo Alejandro, porque compartimos mucho lo que ha dicho, lo podría decir. Es verdad que tenemos una visión muy común del patrimonio y cómo integrarlo en una perspectiva de desarrollo sostenible. Como tal vez lo sepan, la preservación del patrimonio siempre ha sido un eje muy importante de la cooperación francesa. Estamos acá en un lugar donde que da un buen ejemplo de lo que se puede hacer en esta materia, preservando y valorando una casona histórica y al mismo tiempo ofreciendo a este lugar potencial de desarrollo con un edificio moderno, pero con respecto a las tradiciones arquitecturas locales. Como aparecen las fotos que están afuera, uno de los proyectos importantes que hemos desarrollado durante estos últimos años en el marco del Bicentenario del Perú es el proyecto de preservación del patrimonio del Valle del Sotondo, que está ubicado en el departamento de Ayacucho. Y como lo saben, esta zona fue particularmente golpeada por el conflicto interno de los años 1980-2000. Como se habla de desarrollo humano, quiero insistir sobre el hecho que toda la recuperación del patrimonio, como decía Alejandro, va de par con del manejo del posconflicto, en este caso, la idea es de superar el trauma y de permitir un nuevo desarrollo en estas zonas. Entonces, otra cosa importante, el proyecto ha sido ejecutado en estrecha colaboración con el Ministerio de Cultura, como conviene, y
como corresponde. Y quisiera agradecerle, señora viceministra, por todo el apoyo brindado, porque para nosotros es obviamente esencial trabajar la mano en la mano con el país donde estamos interviniendo. El proyecto busca poner en valor el territorio del Valle del Sodondo a través de 3 ejes. En primer lugar, un trabajo científico en arqueología, historia y antropología sobre la historia del Valle del Sodondo, con el apoyo del Instituto Francés de Estudios Andinos, presentado acá por Aliocha. En segundo lugar, un trabajo de restauración y de preservación de varias iglesias del Valle del Sodondo y algunas pinturas con el apoyo de la Asociación Francesa Franco-Peruana Les Amis du Patrimoine. Y acá quisiera rendir homenaje a la señora Silvia Diana Echevarría, que está aquí presente, por su empeño y su involucramiento constante. Este trabajo de restauración también asocia una organización francesa bien conocida que se llama Les Compagnons du Devoir, los compañeros del deber, que están intentando formar o capacitar a gente de la comunidad para que obviamente un proyecto que se desarrolla en un periodo de 2 años pueda mantenerse, pues sus resultados puedan mantenerse a lo largo del tiempo con una formación adecuada de la comunidad local, y creo que es algo esencial en todo desarrollo sostenible. También hay talleres organizados en colegios de la Mancomunidad del Valle del Sodondo sobre el tema del proyecto Patrimonio del Valle del Sodondo. Y hay un tercero eje que es muy importante, desarrollar un trabajo para fomentar a medio plazo el desarrollo turístico del valle. El valle es de difícil acceso, y entonces es importante que se sepa más de lo que hay como patrimonio en este valle, que es patrimonio cultural, pero también natural. Y yo creo, entiendo que empresas como LATAM ahora tienen interés en este lugar, entonces vamos a ver si a medio plazo podemos contribuir a que se desarrolle una oferta turística adecuada a este valle, que tiene mucha historia, pero lamentablemente no tiene todas las carreteras necesarias por ahora para que se beneficie plenamente de su potencial. Entonces, como les decía, está claro que en el marco de este proyecto el factor de desarrollo humano siempre fue el objetivo principal. Quisiera también subrayar que este proyecto contó con el apoyo de la Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio en Zonas de Conflicto y Postconflicto, la famosa ALIF, que fue creada en el año 2017 bajo la iniciativa de Francia y los Emiratos Árabes Unidos. Y cabe destacar en particular que este proyecto constituye la primera intervención de la ALIF en América Latina, y nos sentimos muy orgullosos por ello. Aparentemente hay otros proyectos que van a desarrollarse en América Latina, entonces Valle Sodondo va a tener un aspecto precursor, y yo creo que es importante a la vez conservar la memoria del conflicto y contribuir a sanar las heridas del conflicto del final del siglo pasado. Muchísimas gracias. Señor embajador, vamos a pasar a la ronda 3 de nuestro conversatorio sobre la temática investigación y patrimonio. Empezamos nuevamente por el señor Clemens Germain. Adelante, por favor. Bueno, para nosotros la conservación y la investigación, cuando se trata del patrimonio cultural, no se pueden separar, ¿no? El uno no se puede hacer sin el otro. Y lo voy a
ilustrar un poco con el ejemplo que ya había mencionado antes sobre los geoglifos de Nazca y Paipa. Como los geoglifos de Nazca fueron por primera vez investigados por una alemana, la señora Maria Reiche, había un vínculo para fundar una estrecha cooperación. Para nosotros siempre es importante la cooperación en estos asuntos. Bueno, en el marco de esta cooperación peruano-alemana continuada se han realizado varias investigaciones. La documentación fotogramétrica de los geoglifos de la región de Paipa fueron mapeados por primera vez con modernas tecnologías de documentación, especialmente la fotogrametría y el escaneo láser. También se llegó a documentar miles de geoglifos nuevos, entre ellos líneas, trapecios y figuras. Aparte de los geoglifos de la cultura nazca, se logró documentar una gran cantidad de geoglifos de la cultura Paracas. Los geoglifos de la cultura Paracas se suelen encontrar en las laderas de los valles y representan figuras antropomorfas y zoomorfas. En un proyecto se restauraron 2 de las tumbas de la Muña. Una de ellas tiene más de 7 metros de profundidad. Y un aspecto más que quisiera destacar en este ámbito son las investigaciones paleoclimáticas en Paipa que hemos realizado juntos con los socios peruanos. Las investigaciones en Paipa han demostrado que el desarrollo de la cultura nazca está estrechamente ligado al cambio climático o al cambio de clima en el pasado, ¿no? Actualmente el Instituto Arqueológico Alemán continúa sus investigaciones en el sur del Perú en cooperación con especialistas de varias disciplinas de las ciencias naturales. Y estas investigaciones ayudarán a obtener más informaciones sobre el cambio climático y su influencia sobre la vida humana. Y eso es, yo creo que es bastante fascinante, ¿no? Que hemos empezado con la restauración, la investigación de geoglifas, de un sitio arqueológico, pero eso nos también puede dar información sobre el clima, el cambio climático, y creo que esto es lo que es interesante, ¿no? Empezamos con un aspecto, pero podemos ampliar esta cooperación a lo largo del proyecto. Bueno, hay más hallazgos científicos y investigaciones alrededor de esta cooperación, pero no nos alcanza el tiempo para enumerarlos todos. Solamente quisiera decir que nosotros somos orgullosos que podemos cooperar tan estrechamente con nuestros socios peruanos en este ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la intervención de Su Excelencia, el señor Embajador del Reino de España, Alejandro Álvaro González San Martín. Muchas gracias. Voy a procurar no repetirme. La pregunta es cuál es el rol de la investigación en la conservación del patrimonio. Bueno, yo antes ya señalaba que para nosotros es el punto de partida de cualquier intervención. Es un punto de partida primero que va a fijar cuál es la materialidad del asunto que estamos tratando, pero además también va a fijar cuál es el valor inmaterial, cuál es el valor simbólico, el valor histórico de una acción o de un bien sobre el cual se pretende tener una acción determinada y recuperarlo. Y cuando hablo de recuperarlo, hablo también y me refiero a la necesidad de recuperarlo en sus vinculaciones con la comunidad, aquella en donde se asienta, ¿no? Porque se trata en muchos casos de bienes que son bienes colectivos. Esto hace necesario una investigación, un estudio y una perspectiva de carácter interdisciplinario que va más allá, por lo tanto, de las intervenciones concretas de conservación que se vayan a realizar. Y podría poner algunos ejemplos como el de la casona de San Marcos de Lima o el conjunto de la Merced de Cuzco o la casona Velar de Álvarez de Huamanga, donde la cooperación española tuvo que hacer un estudio histórico y una auténtica investigación arqueológica y mirar a ver también cuál es la vinculación local con los lugares en donde se iba a actuar, tratando de incorporar además en esas acciones evidencias históricas que se iban descubriendo y que por lo tanto era preciso recuperarlas, no solamente un bien físico, sino lo que hay tras ello, lo que se descubre y lo que da lugar a modificaciones. Hay otros ejemplos, el ejemplo, por ejemplo, y otros casos y otras maneras de actuar. Las salineras de Maras
que, bueno, pues su estudio antropológico y su estudio legal, que también en esto hay que dedicar muchas energías, como muy bien sabe la señora viceministra, pues la cooperación española realizó un trabajo para su expediente, para incorporarlo a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. También el proyecto de investigación arqueológica de la colina de Santa Polonia, que fue parte del proceso para su puesta en valor. Casos distintos de otro género, los procesos de investigación que han permitido la publicación de estudios monográficos sobre patrimonio cultural que contribuyen a que se les conozca, se les valore y por lo tanto se puedan emprender posteriormente acciones. Por ejemplo, las guías de arquitectura, las guías del paisaje de Lima, del Callao, de Cuzco, que realizó en este caso la cooperación española a través de un apoyo de la Junta de Andalucía. Los trabajos sobre el Centro Histórico de Arequipa, que permitieron que en el año 99 fueran incorporados al Patrimonio Mundial de UNESCO, o otro tipo de bienes que son claramente inmateriales y que es preciso investigar, como es el caso de la danza del Huititi, que también dio lugar a trabajos de nuestra cooperación y que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ni que decir tiene que estamos hablando de temas de puntos muy concretos, pero uno podría irse a unos mucho más generales o mucho más amplios, si se quiere. Por ejemplo, cuando se habla de la recuperación de cascos históricos, de centros históricos completos. España está colaborando en la recuperación de los centros en este momento de Trujillo, de Lima, de alguno más que se me va, de Ayacucho también, y para eso evidentemente es preciso procesos de investigación previas sin los cuales el resultado podría ser un auténtico disparate. Es decir, es un elemento absolutamente fundamental antes de dar el primer paso sobre ello, y en este tipo de cuestiones todo menos acelerarse en exceso por tener un resultado físico inmediato. Hay elementos que es preciso preservar. Señor embajador, para cerrar esta segunda ronda, Su Excelencia el señor Marc Giacomini, embajador de Francia. Muchas gracias. Voy a repetirme también, utilizando el ejemplo del Valle de Sonondo. Como lo saben, en el Perú, el Instituto Francés de Estudios Andinos desempeña un papel fundamental en la investigación sobre el patrimonio en la región. Desde hace más de 70 años viene acompañando investigaciones de gran valor sobre la arqueología y el patrimonio andino. Recientemente, a través del proyecto del patrimonio del Valle de Sonondo, el IFEA se involucró en un trabajo que podríamos calificar de investigación y acción. Es decir, que todos los resultados están a la disposición de los habitantes y de los investigadores. Entonces, este proyecto va a permitir un conocimiento mucho más profundo del valle y de la relación de sus habitantes con su patrimonio desde el siglo XVI hasta nuestros días. Todos los resultados de esta investigación ya se encuentran accesibles a todos los investigadores. Son accesibles también al público en general en un blog del IFEA. Y por otra parte, una cantidad importante de archivos de la zona del valle y de la región han sido digitalizados en coordinación con las autoridades locales y el arzobispado de Ayacucho. Estos archivos pronto estarán disponibles de manera gratuita. Todas estas informaciones están a la disposición del trabajo muy importante que realiza el Ministerio de Cultura para incluir al paisaje cultural del Valle de Sonondo en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Llegamos a la última ronda de nuestro conversatorio y esta ronda gira sobre el tema de desarrollo sostenible y acciones de cooperación. La pregunta es, ¿cuáles son los impactos del desarrollo sostenible en sus acciones de cooperación? Empezamos nuevamente por el señor Helmeyer. Bueno, cuando se habla de la sostenibilidad, normalmente se habla de tres aspectos de esta palabra, ¿no? Son el aspecto de
ecológico, económico y social. En este caso me voy a enfocar un poco sobre el aspecto económico, otra vez utilizando el ejemplo de Nazca. El proyecto de investigación y protección del patrimonio cultural de Nazca y Paipa ha tenido efectos considerables para el desarrollo al nivel local, así como de la región y a nivel internacional. Se mejoraron la infraestructura para los turistas, para que los visitantes tengan más acceso más fácil a algunos de los sitios. Especialmente en el clima desértico prevalente en la región de Nazca, eso ha llevado consigo algunos aligeramientos visitando a los sitios. Se construye la torre de observación en Lipata, cerca de Nazca, para facilitar la visita de estos nuevos vestigios arqueológicos. Se establecieron instalaciones sencillas como esta torre de observación y pequeñas casetas de información. Las tumbas de Muña ya he mencionado, ellos se protegieron con techos construidos con materiales sencillos. Esas tumbas ahora pueden ser visitadas por turistas nacionales y extranjeros. La construcción del Museo de Paipa. En el piso alto de la Municipalidad de Paipa se construyó un museo donde se exponen los resultados de las investigaciones arqueológicas. Casi todas las piezas expuestas en el museo provienen de las excavaciones del proyecto arqueológico Nazca y Paipa, y las vitrinas se complementan con carteles explicativos donde se da información minuciosa sobre los hallazgos y la rica historia cultural de Paipa. A nivel internacional se organizaron exposiciones sobre la cultura de Nazca. La muestra sobre la cultura de Nazca se mostró en grandes museos de Lima, claramente, de Zurich, de Madrid, así como en la Bundeskunsthalle, el Museo de Arte de la República Federal de Alemania en Bonn. Y por eso creo que esta cooperación es un buen ejemplo como la investigación y la restauración de sitios arqueológicos pueden conllevar efectos beneficiosos para una región y su desarrollo económico. Gracias. Muchas gracias. A continuación, Su Excelencia el señor Alejandro Álvaro González San Martín, embajador del Reino de España. Bueno, digamos, responder a esta pregunta, ¿cuáles son los impactos de desarrollo sostenible en las acciones de cooperación? Yo sé el impacto que buscamos. El impacto que buscamos es el que ya he venido mencionando: las mejoras de capacidades técnicas, la generación de empleo, el respeto a las costumbres locales, la recuperación de la cultura como un derecho, de la cultura autóctona como un derecho, la capacidad de gestión local, si se quiere también, la calidad de vida, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hemos logrado? Pues es muy difícil medirlo, ¿no? Es muy difícil medirlo, aunque yo podría poner ejemplos. Vamos a ver cómo se puede medir, y ahora me voy a lo que no es un ejemplo, sino lo que es un antiejemplo. ¿Cómo se puede medir? Pues no sé, los estudios, las asistencias técnicas, por ejemplo, que se hacen sobre patrimonio subacuático. Bueno, hemos hecho una asistencia técnica en ese sentido, ahí está el resultado. ¿Cómo se mide esto en relación con el desarrollo sostenible? Pues se medirá en el futuro cuando observemos las acciones que se hayan tomado. ¿Cuál es el resultado del levantamiento mediante la utilización de drones de un paisaje determinado o de un centro, un casco histórico determinado? Pues lo veremos en el futuro cuando se desarrollen las acciones concretas. Sí, es verdad, hay acciones concretas que ya han tenido lugar. Mencionaba antes la del Valle del Colca, ¿no? Que es un lugar del que estamos particularmente orgullosos nosotros, ¿no? Como alguno toma un lugar en donde se observa un potencial y donde se observan unos problemas reales muy serios, y cómo gracias al esfuerzo de los ciudadanos que allí habitan y a una mínima dirección por parte de la cooperación, de repente aquello sale adelante, empieza a volar y toma un auge que, bueno, pues ustedes conocen perfectamente, porque muchos de ustedes probablemente pues han visitado el Valle del Colca, cosa que hace 15 años no hacía absolutamente nadie, porque aquello pues era un lugar abandonado, ¿no? Qué difícil es medir todo esto. Si yo me tengo que ir a uno de los casos de nuestra cooperación que yo observe al menos
bajo mi óptica como un ejemplo de sostenibilidad, yo volvería a hablar de las escuelas taller. Uno va a las escuelas taller y observa que el 40% de quienes están involucrados en ese aprendizaje de oficios directamente dirigidos a la restauración, a la recuperación, el 40% son mujeres. Esto que cambia el paisaje humano. Esto es algo que muchos no esperan. ¿Qué tienen que ver, dicen, en aquellos lugares que una mujer pueda entrar en este tipo de oficios? Pues entran, lo hacen bien y lo hacen mejor, y ahí están. Esas 3.000 personas, por lo tanto, 2.800 mujeres, tienen un impacto, por supuesto que tienen un impacto. ¿Cuál es el impacto no solo de los que están en la escuela taller, sino de aquella obra, de aquella acción que a través de la escuela taller se ha realizado? ¿Cuál es el apego que se forma entre la escuela taller, la comunidad local, el proceso de recuperación de bienes, la recuperación de esos mismos bienes y el impulso y el entusiasmo que se da a una comunidad que ve cómo se puede mejorar? Yo no sé medirlo eso, cuál es la trascendencia de todo ello, pero sí sé que cuando uno visita el lugar, que cuando uno va allá, pues observa que son, y me vuelvo a las escuelas taller porque es un fenómeno que nosotros hemos extendido por toda América Latina. En Perú, como decía antes, hay 7, vamos a crear otras 3 más, pues han cambiado la vida de miles y miles de familias, de muchas comunidades locales, han cambiado incluso su paisaje, porque son ellos, además, los que a continuación, una vez que han aprendido, son los que han restaurado un edificio, son los que han puesto en valor el Valle del Colca, son los que muestran el orgullo por decir, aquí ahora vienen turistas o no turistas, porque luego hay otras derivadas. Hace poco estaba, gracias a Gaspar, que nos llevó de excursión a todos los embajadores de la Unión Europea a Cajamarca, donde en aquellas alturas a alguno le dio el soroche y a otros pues disfrutamos lo que vimos, y yo pude ver cómo una de las escuelas taller que tenemos allí pues había derivado su aprendizaje también al ámbito de la gastronomía, al ámbito incluso de la coctelería, y a partir de ahí uno ve segundas, terceras y cuartas derivadas de aquello que se está haciendo. Ahora bien, yo siempre digo algo más, y lo que digo es que la cooperación puede echar una mano bajo la dirección del Ministerio de Cultura. Pero nuestro objetivo no es tanto una acción concreta como el señalar que se pueden hacer acciones concretas. Es decir, si sumamos lo que desarrolla la cooperación española, francesa, alemana y de la Unión Europea en el Perú, pues volvemos a que es un grifo que tiene un chorrito de agua. El verdadero chorro de agua que se abre con fuerza es el que desarrollan las instituciones del Perú, las que puede desarrollar el Ministerio de Cultura y las que pueden desarrollar los propios peruanos. La virtualidad de lo que nosotros hacemos es el mostrar que se puede hacer, nada más que eso. Y ese es quizá el aporte a la sostenibilidad, al desarrollo, etcétera, etcétera. Desde la humildad, pero sin parar de actuar para demostrar que se pueden hacer cosas de la mano, evidentemente, con todo el respeto y con todo el aprecio también, por qué no decirlo, hacia quienes son aquellos que se van a apropiar y son responsables de desarrollar aquello que es su tierra. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. A continuación, Su Excelencia, el señor Marc Giacomini, embajador de Francia. Bien. Como de costumbre estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Alejandro, con sus reflexiones, con su mirada, su visión del rol de desarrollo. Tenemos que ser humildes y saber que lo que podemos tal vez es a veces dar algunos impulsos, pero que pertenece a los pueblos beneficiarios tomar en sus manos su destino. Voy a volver una vez más al ejemplo del Valle de Sondondo para indicar cuáles son los impactos, por
porque como lo decía Alejandro, es muy difícil medir de manera precisa los impactos, pero por lo menos los impactos que tratamos de tener en este proyecto. En primer lugar, tratamos de tener impacto para los niños del Valle de Sonondo. Se están organizando talleres en 6 colegios de la Mancomunidad del Valle de Sonondo sobre el tema Aprendemos acerca del proyecto Patrimonio del Valle de Sonondo. El equipo de trabajo está conformado por una docente originaria quechua, un historiador, una arqueóloga y un antropólogo y comunólogo quechua. Esta actividad es muy importante, permite a los niños identificarse con la historia de su valle y de su patrimonio. En segundo lugar, tratamos de tener impacto para los miembros de la comunidad. El proyecto ha permitido la participación de los miembros de la comunidad en trabajos de refacción de iglesias, lo que es muy importante para el futuro, para que se mantengan estas iglesias que tratamos de restaurar. En el futuro nos gustaría organizar talleres de formación de tipo obra-escuela, lo que llamamos en francés chantier-école, por ejemplo con la organización francesa Los Compañeros del Deber. En tercer lugar, tratamos de tener impacto para el desarrollo local. Como decía, como el valle es de difícil acceso, nos pareció importante darlo a conocer a través de videos documentales artísticos que fueron realizados con miembros de las comunidades locales. Gracias al proyecto también se llegó a identificar muchas rutas llegando al valle desde Lima, Cusco, Nazca, itinerarios a pie, en kayak, bicicleta y 4x4. Estos caminos se encuentran en mapas digitales de Google Maps y Google Earth y son descargables en el blog del proyecto. También se realizaron visitas virtuales a 14 iglesias del valle. Entonces la idea es promover el valle a nivel turístico y contribuir a su desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Para terminar esta última y tercera ronda, su excelencia el señor Gaspar Fontini, embajador de la Unión Europea. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Quizás empezar agradeciendo a la Embajada de Francia y al IFEA la posibilidad de estar hoy aquí y compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre este tema tan interesante que es cooperación cultural, protección del patrimonio y impacto sobre el desarrollo sostenible. Quizá para hacerlo voy a coger un ejemplo de un proyecto financiado por la Unión Europea relativamente reciente, en el contexto del bicentenario de la independencia del Perú. A pedido del gobierno hemos financiado un proyecto quizás de manera un poco excepcional que hemos llamado Proyecto Bicentenario. Y digo quizás de forma un poco excepcional porque la Unión Europea, digamos, interviene poco, tengo que decirlo para bien o para mal, en el campo de la cooperación cultural y la protección del patrimonio. Este tema es en general, tanto dentro de Europa como en nuestra proyección externa, una competencia más bien de los Estados miembros de la Unión Europea. Cuando la Unión Europea como institución interviene en este tema, es en general de forma, digamos, o complementaria o en apoyo a lo que están haciendo nuestros Estados miembros. Y evidentemente, a lo largo de toda esta conversación hemos visto la intensidad y la riqueza de lo que hacen los Estados miembros, Alemania, Francia, España, y bueno, creo que ha sido demostrado claramente en este caso. Evidentemente también intervenimos en estos temas porque, como ha sido explicado, tienen un impacto muy grande en el desarrollo sostenible. Digamos, es imposible hablar de desarrollo sostenible sin tener en cuenta aspectos culturales y de cooperación cultural, y por tanto, en todos nuestros proyectos de desarrollo sostenible hay una consideración cultural que tenemos que tener en cuenta. Bueno, habiendo dicho esto, quizá como ejemplo, explicar un poco lo que hemos tratado de hacer en este proyecto del Bicentenario.
Es un proyecto que tenía o tiene todavía 3 ejes. El primer eje, y a lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto, fue la restauración de la fachada del Museo de Arte de Lima, del MALI, que fue ejecutada en cooperación con la organización World Monuments Fund. El segundo eje lo hicimos en colaboración con la Municipalidad de Lima y promovió la creación de 2 rutas culturales en el centro de Lima y la creación de una casa criolla. Y el tercer eje de este proyecto fue una programación cultural ejecutada por el EUNIC, que es el grupo de institutos culturales europeos y que en ese momento estaba presidido por la Alianza Francesa, que tuvo un rol muy importante en la ejecución de esta tercera parte del proyecto. Quizá explicar para cada uno de estos 3 ejes un poco cómo lo vimos, qué hicimos y cómo tratamos el tema del desarrollo sostenible. Empezando por el Museo de Arte de Lima, el MALI. El MALI, evidentemente, no solo es un museo, es también un centro de actividades culturales y educativas. Hay seminarios, cursos, talleres, toda una actividad cultural que va más allá de lo que es un simple museo, y queríamos ayudar a desarrollar también estos aspectos. Nos parecía importante ayudar a fortalecer este rol de uso social que tiene el museo. Con la restauración de la fachada, evidentemente, queríamos que fuese más fácil, más seguro visitar el museo, tanto para visitantes locales como exteriores, y de esa forma, digamos, permitir que más personas vengan a conocerlo y a visitarlo. Uno de los objetivos, más allá de la conservación del patrimonio a través de la fachada, que evidentemente era un objetivo principal, era contribuir a la revitalización del centro histórico de Lima, mejorando las condiciones sociales, culturales y económicas y ambientales de sus residentes y también de los visitantes. Acondicionar el Museo de Lima, reestructurar la fachada, permitir que haya más visitantes, evidentemente era desarrollar la oferta turística, y a través de esta actividad queríamos tener un impacto en la economía de la zona y también en el empleo de la zona. Entonces, la idea era proteger el patrimonio, pero al mismo tiempo desarrollar actividades culturales, económicas y sociales que permitan el desarrollo urbano del sitio donde estaba el museo. En materia del segundo eje, el que hicimos en cooperación con la Municipalidad de Lima, fue una asistencia técnica que, digamos, ayudó a la Municipalidad de Lima a desarrollar 2 rutas culturales. La primera de estas rutas culturales, que llamamos la Gran Ruta Cultural de Lima, está compuesta de 14 monumentos o 14 espacios patrimoniales que están conectados con la evolución histórica de Lima y de la urbanización de Lima. La segunda, que llamamos la Ruta Criolla, contempla un recorrido entre lugares de referencias para la cultura criolla peruana, incluido el establecimiento de una casa criolla con gestión sostenible que permita preservar y poner en valor el patrimonio cultural, sobre todo en materia de música, pero también gastronomía, festividades, y insistiendo sobre el fortalecimiento de la participación ciudadana. En complemento de estas 2 rutas culturales que se identificaron, se realizaron un cierto número de seminarios, talleres, en los que tratamos de compartir la experiencia europea en estos temas con el Perú. Y fueron seminarios sobre todo enfocados en la gestión pública-privada
de sitios de patrimonio cultural, de planes de negocios y de actividades y emprendimientos económica y socialmente sostenibles. En cuanto a la Casa Criolla, digamos, hubo todo un proceso para tratar de identificar el sitio donde se podía instalar. Finalmente se eligió el convento de los Descalzos en el Rímac, después de bastante tiempo buscando, una búsqueda que no fue fácil, porque primero estábamos en un periodo de pandemia y segundo, muchos de los sitios que potencialmente identificamos como sitios adaptados eran sitios que estaban muy degradados y que, digamos, la rehabilitación iba más allá de lo que podía ser el presupuesto de esta obra, que también nos permitió ver la necesidad de rehabilitación que hay todavía en el centro de Lima y el trabajo que hay para hacer. Desde la Unión Europea estamos convencidos de la importancia de reforzar e impulsar estas asociaciones públicas o privadas en el campo de la cultura y la protección del patrimonio. Y quisiéramos que esta Casa Criolla fuera un ejemplo de este tipo de acción que permitiera poner en marcha una programación anual de actividades vinculadas al fortalecimiento de la cultura criolla que involucre a distintos distritos, barrios y vecindarios que aún preservan manifestaciones de este tipo. Es importante, evidentemente, que haya esta apropiación, digamos, de esta actividad por los diferentes actores locales. Creemos en la Unión Europea que es a través de esta apropiación, digamos, que la conservación del patrimonio cultural puede dar todos sus beneficios en términos de impacto social o económico que estamos buscando. Quizá para terminar, decir algunas palabras de la tercer eje de este proyecto, la tercer pata de este proyecto, que era, digamos, a través de UNIC y de Alianza Francesa, identificar un cierto número de una programación cultural. Fue muy amplia y que no puedo quizá mencionarla aquí porque hubo espectáculos, digamos, de teatro, cine, música, pero quizá quisiera mencionar tres actividades específicas porque fueron justamente realizadas a través del Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA, y probablemente muchos de los que están aquí las conozcan. La primera fue un proyecto una acción que se llamó Aguazún, sobre textilos andinos, una mirada global, arqueológica, historia, antropología, y el resultado esperado es la creación de una base de datos y una cartografía de los textiles andinos conservados en los museos europeos. La segunda acción que quería mencionar es un congreso que se tituló Del buen gobierno al orden público, del siglo XVII al siglo XX, con la participación de por lo menos 4 expertos de diferentes países de la Unión Europea y que incluyó la publicación de las actas del coloquio y la organización de reuniones para potenciar la red latinoamericana y Europa. Y finalmente una tercera acción que fue un estudio petrográfico franco-peruano-griego de la cerámica arqueológica del desierto del Sechura, aquí en el Perú, entre los siglos V y XV de nuestra era, mediante la preparación y el transporte de material geológico de Perú a Grecia y la publicación de un artículo científico resultante de esta investigación. Bueno, esto es muy brevemente la experiencia que quería compartir desde la Unión Europea, que fue una incursión que hemos hecho en un campo que no nos es tan afín como pueden ser otros, pero en el que intervenimos siempre de la mano de nuestros Estados miembros que son más, digamos, tienen una experiencia mayor y un conocimiento mayor en esos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Para cerrar nuestro conversatorio, quisiéramos invitar a la señora viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Ani Gómez, a dar unas palabras de cierre. Muy bien. Bueno, nuevamente agradecer tanto a la Embajada alemana, española, francesa y de la Unión Europea por estas acciones que se han realizado en beneficio de nuestro país. Efectivamente, como comentaron hace un momento, si bien
es el impulso que nos dan a través de estos proyectos. Lo que se espera es que sea ya el mismo poblador quien continúe, ¿verdad? Quiero resaltar la importancia de la investigación. Efectivamente, como dijo nuestro embajador español, la investigación es la base. La investigación es la base de todo. Y es reconfortante cuando escuchamos de estas experiencias la importancia que se le da a la investigación, porque en el tema, por ejemplo, de conservar, ¿cómo conservamos si primero no investigamos? ¿Cómo desarrollamos nosotros un proyecto si no investigamos a la población? Sabemos que el fin siempre va a ser el beneficio de una población, cambiar el estilo de vida para mejora de toda una población, ¿no? Creo que es allí donde radica lo más elemental de todos estos proyectos que cuentan con una investigación, conservación puesta en valor, pero que además tienen estos dos enfoques, los estudios interdisciplinarios y buscar la sostenibilidad, y ello es muy importante. Por eso se entiende que se centren en la población, porque ¿cómo aseguramos nosotros la sostenibilidad de un proyecto si no trabajamos con su población? El fin siempre va a ser la población, y si queremos que algo sea sostenible, tenemos que trabajar con la población. Ello es, me parece, lo más importante de todo lo que nosotros venimos realizando, de los proyectos, de las experiencias que nos han comentado, ¿no?, sobre lo que estamos trabajando. Se ve eso, que el fin es la población, la mejora de calidad de vida de esta población, y en realidad es allí cuando le encontramos una utilidad a nuestro patrimonio, cuando lo valoramos, cuando nos apropiamos de este, y entonces podemos saber que al futuro vamos a continuar con esta preservación, con esta conservación, porque vemos que nos beneficia mantenerlo, protegerlo, fortalece nuestra identidad, y más allá de ello también nos ayuda a poder tener una mejora en calidad de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. Con esto concluimos nuestra mesa redonda. Agradecemos a los participantes y al IFE, a la Embajada de Francia, por habernos dado la oportunidad de tener este espacio de reflexión. Adiós.